Cábenos a honra e o prazer de saudar e de presentar a dona Ana Santos Aramburo, que é a directora da Biblioteca Nacional de España. Queremos agradecerle, además, a la señora Santos, primero su disponibilidad desde el primer momento para participar en el Congreso y estar con nosotros, pero además especialmente el esfuerzo que ha hecho en las últimas horas para poder estar aquí. Bueno. Porque evidentemente su cargo implica muchas responsabilidades y circunstancias, situaciones que a veces se van de la agenda diaria, ¿no? Con lo cual el esfuerzo que ha hecho para estar aquí realmente se lo agradecemos mucho. Y se lo agradecemos además porque el tema que viene a presentar es absolutamente interesante y fundamental para completar el cuadro de contenidos de este Congreso. Las bibliotecas y el libro electrónico, ¿amenaza o oportunidad? Es la pregunta que nos hemos estado haciendo a lo largo de estos días. Sí. Entonces, tienen la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también por invitarme a estar hoy aquí. La verdad es que cuando me plantearon la posibilidad de acudir a este congreso y cuando vi el título, pues no lo dudé, con lo cual estoy muy agradecida porque la invitación es muy oportuna, no por mi persona, sino sí por la institución que represento, por la Biblioteca Nacional de España. Así que muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, tengo que empezar diciendo que no tuve que venir ayer un poco más tarde porque tuvimos la buena noticia de que la Biblioteca Nacional va a tener un nuevo estatus jurídico. Ayer se aprobó en Consejo de Ministros que le va a permitir, vamos a intentar por lo menos, gestionar un poco mejor y sobre todo devolverle la dignidad que en su momento perdió como una institución esencial de la cultura española. Entonces, ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley y por ese motivo pues yo llegué un poco más tarde. Me hubiera gustado acudir antes al Congreso. Pero yo creo que es una buena noticia para la cultura española y es una muy buena noticia para todos los que trabajamos con el mundo del libro y las bibliotecas. Así que en esto estoy contenta. Es el principio del camino, pero hemos empezado a andar. Cuando me plantearon la posibilidad de participar aquí en este congreso y vi la temática, pensé de qué podía hablar, qué podía resultar interesante para un entorno minoritario pero imprescindible, como es el mundo de la edición, el mundo de la edición para minorías, es decir, el mundo de la edición, llamémosle entre comillas, tradicional, en este momento en el que el libro electrónico, en el que la edición electrónica no nos amenaza, sino que está ahí. Y además está ahí con una serie de características y condicionantes que especialmente a las bibliotecas nos afectan mucho. A mí es uno de los temas que más me preocupa. Desde que empecé a trabajar en la universidad, hace ya muchos años, aquí tengo algunas compañeras bibliotecarias, y empezamos en las bibliotecas a tener que adquirir libro electrónico, información electrónica, revista electrónica, simplemente alquilándolos, sin comprarlos, es decir, comprando un uso y no una posesión. Cuando hablas de información electrónica, científica, te puede preocupar. Pero cuando estás hablando del libro como soporte del saber y cuando estás pensando que además de un contenido, un libro como objeto material refleja mucho más de la historia de la cultura, pues se empiezan a encender las alarmas. Y esta charla va a ser simplemente unas reflexiones que yo lanzo en voz alta, unas reflexiones de una bibliotecaria. Porque creo, y así se ha demostrado en otros países,
no muy alejados de nuestro entorno, pero sí, desde luego, con bastantes años de avance y desarrollo en este mundo, que existen necesarios e imprescindibles puntos de encuentro entre editores y bibliotecarios. Puntos de encuentro que debemos, lo antes posible, ponernos a construir. Porque la misión de las bibliotecas, y lo ha sido desde hace miles de años, y debe seguir siéndolo independientemente del soporte en el que esté el conocimiento, el saber y la creación literaria, digo que la misión de las bibliotecas ha sido, es y debe seguir siéndolo, garantizar la función del libro como objeto de permanencia y transmisión del saber. Cuando pensé de qué podíamos hablar en relación con esto, había muchísimos temas posibles. A través de las colecciones de la Biblioteca Nacional, que como todos ustedes saben, conservan el patrimonio bibliográfico y documental más importante de nuestro país y que reflejan la historia de nuestra cultura, podía haber hablado de muchas cosas. Un recorrido por la historia de la imprenta, haber hablado de incunables, de libros, maravillosas portadas, grabados. Tenemos aquí la portada de otro incunable, ejemplares únicos como los libros de caballerías. Podríamos haber hablado de qué ha significado, qué puede significar algunas portadas en cuanto a el mensaje que nos quieren lanzar. Podríamos haber hablado de lo que es o son las ediciones musicales, aquellas portadas maravillosas del siglo XIX. Podríamos haber hablado de algunos ejemplares únicos que también son fundamentales para nuestra historia. Podríamos haber contado la historia de algunos impresores, editores únicos que han significado un antes y un después en la historia de la edición y la imprenta a nivel internacional, a través de la obra de Aldo Manuccio o Giambattista Bodoni, de los cuales pues, la Biblioteca Nacional tiene muchos ejemplares. Podríamos haber hablado también de la historia del grabado. La colección de la Biblioteca Nacional conserva la mejor colección de España de grabado y estampa, con toda la grandeza. Podríamos haber hablado de encuadernaciones, de lo que es esa piel que cubre el libro, que no solamente la protege, sino que además tiene un especial significado como objeto de creación artística. Podríamos haber hablado del libro como objeto de belleza, no solamente el libro de artista, sino también el libro como objeto de belleza y creación. Todo esto que les estoy poniendo son ejemplares de la Biblioteca Nacional. Pero todo era muy obvio, era demasiado obvio para un encuentro en el que estamos pensando que se debe seguir editando para minorías. Era demasiado sencillo, demasiado elemental explicar qué es o qué ha sido el libro como objeto de belleza, qué ha significado el papel a lo largo de la historia de impresores humanistas, qué pueden transmitirnos los grabados utilizados en determinadas partes del libro, fundamentalmente en las portadas, qué es un colofón, la importancia de la evolución de los tipos, las encuadernaciones. Era muy obvio, demasiado obvio para hablar en un congreso donde se edita para minorías, donde los editores y las personas que trabajan en este entorno son los que deben pensar que en las bibliotecas es donde se garantiza la permanencia y la transmisión del saber. Y esta es la reflexión. El mundo del libro, como todos ustedes saben, y no debemos tampoco dejar de reflexionar en este tema, ha pasado por una evolución desde hace miles de años, desde los soportes primeros, el papiro, los rollos, al códice, hasta el libro electrónico. Esta evolución del mundo del libro ha significado, en algunos momentos de la historia muy determinados, una auténtica revolución.
Yo les recomiendo, si no lo han visto, un video genial que existe en YouTube, supongo que todavía estará, yo lo vi hace tiempo, que muestra la sorpresa de un monje en un escritorio cuando tiene que dejar de leer un libro y le ponen un códice en la mano. Es decir, cuando tiene que cambiar su manera de coger un objeto físico, leer un objeto físico e interpretar aquella lectura, ¿no? Es muy divertido, es cómico, pero no es muy distinto de lo que ahora puede estar pasando, ¿no? Y el libro ha permanecido. También puedo imaginar la sorpresa de aquellos monjes dedicados en sus scriptorium medievales a copiar una y otra vez los libros, o las pecias en las bibliotecas de las universidades, una y otra vez los cuadernillos para que los alumnos tuvieran esos manuales donde aprender, y de repente apareció la imprenta, esa tecnología completamente novedosa que a través de un arte, que como es el arte de imprimir, permitía multiplicar el libro de una manera espectacular, impensable, y que ponía en duda su trabajo, que en ese momento ponía en duda su misión. Han evolucionado los soportes, ha evolucionado la técnica, pero ha permanecido el saber, ha permanecido el conocimiento, ha permanecido aquello que el hombre ha querido dejar escrito y transmitir en algún tipo de soporte. Estamos también en un momento en el que, además de esta incertidumbre del soporte, pues la cadena del libro, la cadena de transmisión de este conocimiento, es decir, aquello que une al escritor y al lector, se ha roto completamente. No solamente se ha roto por la manera de editar, y me refiero físicamente hablando, sino porque la labor de los editores, entendida en el sentido más tradicional de la palabra, está puesto en entredicho con lo que es la explosión de la autoedición. Explosión que está llevando a fenómenos como, por ejemplo, el de Amazon, que supongo que todos ustedes saben que cada vez tiene más autores autoeditados, cada vez vende, incluso distribuye gratuitamente más autores autoeditados, y las grandes editoriales van a Amazon a ver quién ha tenido éxito para luego ofrecerles una edición tradicional o una edición a través de los grandes grupos editoriales. El fenómeno de la autoedición no solamente da lugar a que se conozcan nuevos talentos de escritores, sino que vuelve a plantear otra reflexión en este incierto mundo de cómo desde las bibliotecas garantizamos la permanencia y transmisión de los saberes. Porque nos encontramos que lo que siempre hemos hecho las bibliotecas, que era la necesidad, la obligación de tener que acudir a un lugar físico para obtener una copia física, es decir, un libro, pues ha desaparecido. En este momento hay un gran debate en el mundo bibliotecario, en el entorno bibliotecario, que hablamos de la necesidad de tener que reinventarnos, porque lo que hasta ahora solamente se encontraba en las bibliotecas es mucho más sencillo encontrarlo en la red. Y en este sentido, ¿qué papel, qué misión cumplimos la biblioteca? No es necesario acudir a un lugar físico para obtener una copia física, y esto lo vemos cuando examinamos la tendencia de usuarios, de personas que acuden a las salas de lectura de las bibliotecas, y vemos que el descenso es imparable desde hace unos 4 o 5 años y cada vez es mayor. Con lo cual, también para nosotros un motivo importante de reflexión. Reflexión que pasa también por el entorno de la manera que los editores, y cuando hablo de editores estoy hablando
también de distribuidores, es decir, de plataformas que venden libro electrónico a las bibliotecas, por el modelo que imponen para vender los libros electrónicos en las bibliotecas. Hasta hace poco, una compra física, una compra de un libro significaba una compra física, es decir, tú comprabas un objeto y permanecía en las estanterías de la biblioteca, allí pasaba. Cuando pensamos en libro electrónico y pensamos en soporte digital, suponemos que el ejemplo debe ser el mismo, es decir, tú compras un libro electrónico y permanece en tus servidores. Compras una revista electrónica y permanece en tus servidores. Bueno, pues esto no es siempre así, porque hay, y esto yo también lo entiendo, hay mucho miedo por parte del mundo editorial de el control indiscriminado de lo que son las copias múltiples en las bibliotecas. Cuando un editor vende un libro electrónico a una biblioteca, se supone que ese libro se va a prestar, no lo vende solamente para que esté en una estantería. Se va a prestar y, por lo tanto, se va a multiplicar su uso por las veces que sean, ¿no? Con lo cual, se ha arbitrado, se ha pensado en un modelo de venta que no implica la posesión, sino el acceso. Es decir, se venden licencias de utilización por un número de veces. Como podrán comprender, esto para las bibliotecas es un problema tremendo. Además, es un problema que se está debatiendo a nivel internacional. Luego veremos qué soluciones se han adoptado o se están intentando adoptar en otros países. Yo comprendo que la cadena tradicional de editar y vender se ha roto, pero también tenemos que pensar que todas las amenazas que tiene ahora la edición editorial, el mundo editorial, sobre todo en lo que respecta al libro electrónico, como por ejemplo es una muy importante, la piratería, la tremenda piratería que afecta al mundo editorial, todas las amenazas que se ciernen sobre este mundo editorial en este momento han encendido las alarmas de los editores. Pero el mensaje que estamos intentando lanzar desde las bibliotecas es que debemos trabajar de otra manera, porque podemos ser y debemos ser cómplices y socios, es decir, aliados para conseguir el mismo objetivo. Y esto pasa porque desde las bibliotecas se pueden llegar a hacer, empezar acciones importantes para favorecer, por una parte, el uso legal de los contenidos digitales y, por lo tanto, ayudar a la edición electrónica y, por otra parte, continuar comprando libro en papel, que es algo fundamental. Las bibliotecas, desde hace miles de años, han sido las instituciones donde se ha depositado y ha permanecido el saber. He traído aquí unos cuantos ejemplos de unas grandes y hermosas bibliotecas del mundo. Uy, esto ahora... no me va el ratón. Y como decía al principio, y es el mensaje que estoy intentando decir en toda esta charla, un cambio en los soportes, como ha sido a lo largo de la historia, no puede suponer un cambio de permanencia en los contenidos. Como decía, las comunidades bibliotecarias, desde hace 4 o 5 años, han manifestado su tremenda inquietud en este aspecto y en este mundo. Las grandes asociaciones profesionales, como por ejemplo IFLA, aquí hay algunas bibliotecarias y saben un poco más de qué hablo, pero bueno, son asociaciones a nivel internacional que fundamentalmente se dedican a lanzar normas que afectan a todo el mundo. Trabajamos en un entorno muy internacional, como puede ser IFLA, EBLIDA,
o las diferentes conferencias que agrupan a bibliotecas de distintas materias, bibliotecas de investigación, bibliotecas públicas, han lanzado todas sus manifiestos, que son claros y definitorios de cómo debe ser el acceso al contenido electrónico de los usuarios, de las personas, a través de las bibliotecas. En algunos países se ha llegado a acuerdos importantes con los editores, porque las bibliotecas, lo que somos y lo que debemos ser, es un nexo de unión entre los editores y los lectores. No se puede percibir a la biblioteca como un enemigo que va a permitir un uso indiscriminado, un uso descontrolado de un soporte electrónico, de un libro electrónico, que va a impedir que el editor tenga un beneficio que debe tener, porque es lícito que lo tenga. Y como tal, a las bibliotecas se nos debe tratar, porque además resulta imprescindible seguir adquiriendo ejemplares en papel. Esta idea que está imperando en algunas bibliotecas y que además hay ya modelos de bibliotecas fuera de nuestro país que solamente compran libro electrónico y que han quitado del medio sus estanterías con libro físico, desde luego en nuestro país es impensable, y yo sigo que además de impensable es absolutamente absurda, como luego demostraré o intentaré explicar al final de esta charla. Resulta imprescindible seguir adquiriendo ejemplares en papel, no solamente porque todavía hay usuarios, y los va a seguir habiendo, que piden ejemplares en papel, sino porque el libro en papel, el libro como objeto, el libro con una serie de características materiales que el libro electrónico nunca puede tener y nunca va a tener, nos aporta un valor cultural que nunca el libro electrónico nos va a poder aportar. Si las grandes editoriales y los grandes distribuidores siguen imponiendo el modelo de venta de libro electrónico a las bibliotecas que hasta ahora se ha estado imponiendo, en un momento de dificultad económica como es el que ahora estamos pasando en todas las instituciones públicas de todos los ámbitos de la Administración española, tanto autonómicos como centrales, digo que si siguen imponiendo este modelo de venta de libro electrónico, va a ser muy difícil seguir adquiriendo libro en papel, porque el presupuesto no llega para todo. La venta de libro electrónico, el modelo que se ha impuesto es carísimo, el modelo de licencia es carísimo, y además se trabaja sobre una incertidumbre, es decir, tú estás comprando un número de licencias y un número de títulos, pero no sabes ni qué títulos van a ser, ni qué utilización van a tener esos títulos. Con lo cual, los grandes concursos de adquisición, los que trabajan en la administración pública sabrán que la manera de adquirir, de comprar según la Ley de Contratos de Estado en la administración pública es muy lenta, lleva mucho tiempo, tiene una larguísima tramitación, con lo cual tú estás adquiriendo un producto sin saber realmente la utilización que luego va a tener. Producto que además tiene un coste que es de tal magnitud que desde luego resulta muy difícil seguir adquiriendo ejemplares en papel. Seguir adquiriendo ejemplares en papel, que es imprescindible por la misión que tenemos, que debemos seguir teniendo, de garantizar el acceso y la permanencia y transmisión de contenidos. ¿Qué consecuencias está teniendo para las bibliotecas esta nueva manera de adquirir, de depositar y de transmitir el libro electrónico? Pues está teniendo o puede tener consecuencias que nos puede llevar o nos podría haber llevado a una paradoja como esta, ¿no? La he traído como ejemplo porque es uno de los ejemplares que tenemos ahora mismo expuestos en una exposición en la Biblioteca Nacional
sobre la generación del 14, que si van a Madrid les recomiendo que vean, donde hay una parte importante dedicada a lo que ha significado, lo que significó en 1914 esa explosión de cultura gallega y lo que fue la revista Nós, para lo que fue y lo que es decir, lo que ha sido la revista Nós para dar a conocer y difundir la cultura gallega, ¿no? Si la revista Nós en 1914 no se hubiera adquirido en un soporte en papel y se hubiera comprado una licencia de utilización, pues en 2014, que es el año que estamos ahora, posiblemente solamente hubiera estado accesible en un lugar que es el Centro de Conservación de las Bibliotecas Regionales de las Comunidades Autónomas, un lugar en el que 100 años después ya tendría derechos, estaría ya libre, estaría ya en dominio público, con lo cual posiblemente ya podría estar en Internet, contando que la editorial hubiera dejado la posesión, que esto también hubiera tenido que ser una dura negociación, pero durante todo este tiempo solamente hubiera podido estar accesible en el lugar de preservación. Es decir, en este momento, 100 años después, no tendríamos el soporte físico de esta revista y durante estos 100 años la difusión, la utilización y el acceso a esta revista hubiera sido mucho más complicada. Además de la preciosa portada que tiene y la preciosa tipografía que también tiene, que supongo que la conocerán mejor que yo. Otro ejemplo que también he podido traer, que podía ser algo parecido, en el caso de que se hubieran comprado o se hubieran alquilado los cantares gallegos de Rosalía de Castro solamente por un número de licencias, una utilización durante un tiempo. ¿Qué hubiera pasado después? Pues solamente, repito, lo que son los centros de conservación o la Biblioteca Nacional o los centros de conservación de las comunidades autónomas hubieran seguido manteniendo la posesión y transmisión de este tipo de ejemplares, porque en el momento que se hubiera acabado la licencia de utilización, hubiera acabado la posibilidad de acceder en digital. Además de todo esto, de la importancia de garantizar la permanencia y transmisión del saber, esta manera de adquirir el libro electrónico condiciona claramente las lecturas que se ofrecen desde las bibliotecas. Y lo condiciona claramente porque, como decía antes, se debe elegir sobre un número de títulos que ni siquiera podemos saber cuáles son. Estamos pensando que los concursos de adquisición de libros, sean electrónicos o sean en papel, muchas veces se tienen que hacer con muchos meses de antelación y no sabemos qué nos va a deparar el mundo editorial durante todo ese tiempo. Se tienen que hacer, como digo, sobre un número, no sobre un título concreto y sobre, además, las veces el número exacto de utilización, es decir, el número de licencias. Desde hace miles de años las bibliotecas han cumplido una función trascendental, que es garantizar la formación en libertad de las personas, es decir, permitir que quien no puede acceder a determinados contenidos lo pueda hacer. Su función democratizadora, su función formadora y su función en libertad se debe seguir garantizando, independientemente de que estemos hablando de libro en papel o estemos hablando de libro electrónico. Ante este panorama, como digo, una preocupación a nivel internacional, pues ya las bibliotecas se han empezado a unir, han empezado a crear grandes consorcios para ver cómo trabajan juntos frente a los editores y cómo frente a los editores y a los distribuidores, sobre todo
de editoriales, en algunos casos son pequeñas editoriales también las que se tienen que unir en estos grandes distribuidores, cómo juntos son capaces de, frente a los editores, intentar negociar unas condiciones de accesibilidad y posesión de contenidos electrónicos para garantizar la misión de las bibliotecas. Hay muchos ejemplos en el mundo, pero he traído este porque une a 292 sistemas de bibliotecas, no a bibliotecas, pero que suponen más de 199 millones de usuarios. Es decir, a través del trabajo cooperativo de estas bibliotecas, sí que se ha conseguido, o se está intentando conseguir, que los editores vendan y distribuyan contenidos digitales a las bibliotecas de otra manera, con otras condiciones de posesión y accesibilidad, que se garantice la misión que las bibliotecas vienen cumpliendo desde hace, como decía al principio, miles de años. Porque además de todo esto, además de garantizar la permanencia, la posesión, la permanencia y la transmisión, los textos, y cuando hablamos de textos hablamos de objetos que no importa que estén sobre papel o que estén sobre digital, da lo mismo. Hablamos de aquellos objetos que en algún momento, con un contenido, han sido capaces de transmitirnos un saber. El conocimiento de estos textos, además de sus propios contenidos, nos han aportado a lo largo de la historia información esencial. Y estoy pensando en los ríos de tinta que han corrido a través de los estudios de la bibliografía material, que han sido capaces de diferenciar un ejemplar de otro, un estado de una emisión, o el por qué un editor cambió en un momento determinado una portada, una cubierta, una impresión. Este ejemplar maravilloso del Guzmán. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué algunos ejemplares, además del valor económico que tienen como objeto, como libro, tienen un valor cultural que los identifica y los separa y los diferencia de manera radical de otros ejemplares? ¿Y cómo y por qué este valor cultural que nos da el objeto físico, es decir, el soporte, independientemente, repito, de que sea digital o papel, no se debe perder? No se debe perder cuando hablamos de otro tipo de ediciones, no se debe perder porque es creación artística cuando hablamos de grabados, cuando hablamos de belleza, y no se debe perder cuando estamos hablando del libro como valor tipográfico. Este es un ejemplar de la Políglota Complutense. Y me pregunto qué pensaría Arnau Guillén de Brocard cuando hizo este alarde maravilloso de editar la Políglota Complutense y por primera vez editó, fundió y editó estos tipos griegos tan bellos que, como digo, fue un alarde del humanismo, no solamente físicamente hablando, es decir, no solamente como objeto, sino también como reflejo de la gran empresa humanista del cardenal Cisneros. ¿Qué hubiera pensado si 500 años después, creo que este año celebramos los 500 años de la edición de la Políglota Complutense, este libro maravilloso no se hubiera conservado en ningún sitio, o su utilización en aquel tiempo hubiera estado sujeto a un uso solamente por licencias? Creo que cuando pensamos en el mundo del libro, cuando pensamos que además de ser un objeto de transmisión del saber, el libro es también un objeto de belleza, es un objeto con un valor cultural único que ha demostrado a lo largo de la historia,
pues debemos reflexionar juntos desde estas instituciones que son las bibliotecas con lo que han sido, son y serán los editores. Debemos pensar que la misión que desde hace cientos de años nos ha unido, nos debe seguir uniendo para el bien de todos, por el bien de la cultura, por el bien de la transmisión del saber y fundamentalmente porque las ideas en algún sitio deben seguir permaneciendo independientemente del soporte y las bibliotecas deben seguir garantizando esta permanencia. Decimos los bibliotecarios, y así lo demuestra la utilización de millones y millones de veces que los usuarios han accedido y acceden y seguirán accediendo a las bibliotecas, que son el lugar perdurable de los saberes, pero además saberes que engrandecen el propio saber ya depositado. Y esto es también otro ejemplo que traigo de un ejemplar que tenemos ahora mismo expuesto en la Biblioteca del Greco, una exposición que hemos hecho en colaboración con el Museo del Prado con motivo del Año Greco. Es el libro, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, un ejemplar en sí mismo bellísimo que significó pues, un punto de inflexión en los estudios de la arquitectura y del arte en su momento, que en sí mismo es bellísimo, que este es un ejemplar de Venecia, hay varias ediciones, pero que además, como soporte, además de él mismo como objeto de belleza, además de él mismo como objeto de conocimiento, además de él mismo como lugar donde permanecen y se han reflejado las ideas y que ha permanecido en muchas bibliotecas, se ha enriquecido con las anotaciones del Greco. ¿Qué hubiera pasado si este ejemplar fuese un libro digital? ¿Qué hubiera pasado si este ejemplar hubiera sido un libro digital, a lo mejor sobre el cual se hubiera permitido anotar en los márgenes, crear, hacer anotaciones marginales, comentarios sobre él? Pero ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera permanecido en ningún lugar? ¿Qué pensaríamos ahora o qué hubiéramos dejado de recibir, que nos hubiera dejado de enriquecer sobre el conocimiento de este gran pintor universal que fue el Greco? Este ejemplar del Vitruvio está anotado en todos sus márgenes con su propia letra, es un autógrafo de unas anotaciones que él mismo hizo para escribir un tratado de arquitectura, que luego no sabemos si escribió, probablemente no, porque no ha llegado hasta nosotros. Pero aquí está, y aquí ha permanecido. Me pregunto y reflexiono qué hubiera pasado si este libro como objeto físico, además de él mismo, no hubiera permanecido y no se hubiera transmitido a través de su depósito en una biblioteca. Todos, la cultura, no solamente la cultura de nuestro país, la cultura universal, es decir, el conocimiento del ser humano, nuestra capacidad de avanzar, nuestra capacidad de mejorar, esa grandeza que nos diferencia entre unos y otros, que simplemente ayuda a mejorar a lo largo de la vida, es decir, el poder acceder al saber tiene que ser un derecho de todas las personas a lo largo de la vida y que nos ayuda a mejorar como seres humanos. ¿Qué hubiera ocurrido si esto no se hubiera podido transmitir? Pues esta es un poco la reflexión que quería hacer. He sido un poquito más breve porque sí que me gustaría, si podemos entablar algún tipo de diálogo o alguna pregunta, porque a lo largo de esta charla no he pretendido más que lanzar algunas ideas inquietantes
manifestar mis preocupaciones como bibliotecaria y, sobre todo, creo que intentar despertar un debate que es importante que seamos conscientes que en algún momento debemos o deberíamos hacer para seguir garantizando que las bibliotecas sean el lugar perdurable de los saberes. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por esta interesante reflexión, que es una invitación para las reflexiones que a continuación hagamos todos. Entonces, sí. Bueno, dejando aparte una reflexión que se me ocurría de oírla decir que todos estos libros no sé si conservaban en formato electrónico, porque la verdad es que los libros que han llegado hasta nosotros han llegado porque se han crecido, que no han sido distribuidos, evidentemente. Hay muchas bibliotecas de la antigüedad, o la mayoría, que han llegado hasta nosotros, empezando por la Biblioteca de Alejandría, y hay algunos libros, por ejemplo, un debate de hace unos cuantos años que trata precisamente sobre la destrucción de los libros. ¿Perdón? Un libro de debate que trata precisamente sobre la destrucción de libros antiguos a lo largo de la historia. Sí. Entonces, quizá la reproducción digital hubiese evitado esa destrucción simplemente por la proliferación de copias. Dejando esa reflexión, me gustaría saber si en España, en Europa o a nivel internacional existe alguna iniciativa pública para que las bibliotecas no tengan que estar negociando, mercadeando o presionando a los grandes grupos mediáticos para la adquisición de condiciones más favorables de estos paquetes de obras. ¿Hay alguna iniciativa pensada o planteada para que estos grandes grupos no solo alquilen los ficheros electrónicos y en condiciones, como usted ha dicho, muchas veces de oscurantismo, porque se alquilan contenidos asociados a otros que sí que interesan, pero que realmente no saben por eso? ¿Hay alguna iniciativa para que esos ficheros se vendan, como se vende un libro físico? A ver, primero la reflexión de la primera parte, que me parece muy interesante, porque a mí me gusta mucho reflexionar, siempre, y además en voz alta, porque creo que nos ayuda a todos a mejorar, ¿no? Respecto a la transmisión de lo que es un libro electrónico o no, o sea, la garantía, efectivamente, claro que un soporte digital garantiza una transmisión, siempre y cuando la preservación digital en una biblioteca se haga bien, cosa muy difícil y muy costosa, esto también es cierto. Pero sí. No, por supuesto no, si no, no existirían bibliotecas privadas, pero sí que es el lugar público libre y gratuito y abierto a todos, donde la gente va y acude para consultar. Eso en cómo. Entonces, Sí, no, pero esto como reflexión. Entonces, lo que nos preocupa a las bibliotecas es este soporte, aunque sea digital, por supuesto también, no poder garantizar, porque no lo podemos comprar, solamente en algunos casos, en casos muy concretos. Habitualmente alquilamos, es decir, compramos licencias de uso. También las revistas electrónicas, también en las universidades. En cuanto a iniciativa, que yo sepa no la hay a nivel de la Administración. La Biblioteca Nacional no adquiere libros habitualmente, porque todos los libros en la Biblioteca Nacional, al igual que en las bibliotecas regionales, que son los centros conservadores de las comunidades autónomas, ingresan por ley, por la ley de depósito legal. Entonces no adquirimos libros, pero sí que creo que sería deseable que se hiciese una negociación, como han hecho en otros países, a nivel de la Administración con los grandes editores. ¿En España, en la Unión Europea o en Sí, se han estado llegando a acuerdos, sobre todo en países del norte de Europa. También digo que no es fácil negociar, porque es la ley de la oferta y la demanda, y las que trabajan en bibliotecas universitarias aquí lo saben, la directora de la biblioteca de la universidad, que somos muy buenas amigas y compañeras. Puedo decir que las bibliotecas universitarias a nivel nacional, este sí que es un ejemplo que es real, llevan varios años a nivel nacional, es decir, todas las bibliotecas de todas las universidades españolas, a través de la CRUE, de la Conferencia de Rectores,
de una comisión sectorial que es Revium, que une a todas las bibliotecas universitarias. Llevan años unidas intentando negociar con los grandes editoriales científicos. Estoy hablando del Sevier, estoy hablando de Thomson, estoy hablando de... Mabel lo puede decir mejor que yo. Y esto es oferta y demanda, y la oferta es la suya. Es dificilísimo negociar con ellos. Mabel, corrígeme si me equivoco. Es complicado, pero te invitaría supongo que te quedarás a la siguiente intervención, precisamente muy restringido de momento a lo que es el campo de la transmisión científica, de las revistas científicas. Sí hay una alternativa, y es de lo que quería hablar después de la intervención de Ana. Existe una alternativa que se llama acceso abierto. Exacto. Que tiene en cuenta precisamente la potencialidad de las redes de la comunicación, la potencialidad del soporte digital, y por lo que se apuesta precisamente es por el acceso abierto al conocimiento científico. Existe una alternativa, es una alternativa que luego os contaré, lleva años caminando para su, digamos, implantación. No es un camino fácil, pero existen vías. Sí. Pero si me pregunta, la mesa no lo explicado bien, la pregunta no era la negociación, sino legislación. Legislación, pues yo no lo sé si esto se puede legislar porque es un mercado libre, ¿no? Como los poderes públicos negocian con empresas privadas sobre un bien de interés público, cuando existe la posibilidad de legislar. Mi pregunta era si había iniciativas de legislación en España, a nivel internacional, en la Unión Europea, o a nivel más amplio. Simplemente era esa. Sí. Legislación que yo sepa a nivel europeo no existe, que yo conozca. Existen, por eso la inquietud de la comunidad bibliotecaria internacional y la inquietud de las asociaciones bibliotecarias a nivel internacional, que han hecho pues tanto IFLA como EBLIDA como CER, o sea, lo que son los grandes consorcios, sus recomendaciones, pero son recomendaciones, no son obligaciones. Pero puede ser una muy buena idea. Porque yo sí, lo que pasa que claro, ahí yo no soy jurista y habría que ver hasta qué punto esto se puede hacer o no en un mercado que es libre, aunque el libro está regulado por ley, pero perdón, pero no el libro digital, efectivamente. Perdona, no te escucho. No, esto ya te digo yo. No, vamos, esto sí que es información de primera mano porque lo estoy llevando yo personalmente. No, a ver, vamos a ver, esto no es así, al revés. Se está tramitando, que está ya, espero que muy breve, publicado en boletín oficial. Ha pasado una larga tramitación administrativa, un periodo largo de exposición pública y por lo tanto de recibir ideas de todos los sectores, un Real Decreto que se llama Real Decreto de Depósito Legal Electrónico, por el cual se debe depositar toda información digital publicada, ojo, y no publicada. No publicada no se deposita, sino que la Biblioteca Nacional la captura directamente de los servidores, exactamente igual que los objetos físicos. Ahora mismo, en este momento, no es legal acceder a los servidores que están protegidos, es decir, a los que tienen grandes depósitos de libro electrónico, a los grandes editoriales, pero sí a aquellos que están libres. La Biblioteca Nacional ya lo ha hecho, hemos hecho 9, con la última 10, que fue la semana pasada, y ahora les cuento de qué, 9 recolecciones sobre dominio.es, es decir, sobre contenidos en español. Lo hemos podido hacer a través de una fundación internacional, Internet Archive, con sede en California, que nos lo ha hecho gratuitamente. Hay, creo que eran 150 terabytes de memoria de contenido.es depositados en California, que ahora los vamos a traer ya a la Biblioteca Nacional. Ya tenemos los servidores y todas las cosas, y ya nosotros hemos hecho nuestra propia recolección la semana pasada con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez, porque fuimos muy conscientes que si aquello no se recogía se iba a perder, y durante toda la semana estuvimos lanzando los robots y tenemos muchísima información recogida de ese acontecimiento que fue pues una importante para lo que es la historia de nuestro país, ¿no? Eso está ya ahí.
y en el momento que el Real Decreto esté vigente, ya hemos hablado con los editores, ya les hemos explicado cómo lo vamos a hacer y se va a depositar también el libro electrónico en la Biblioteca Nacional. Pero ahí enlazo un poco con el contenido de mi charla, y en esta reflexión que va un poco más allá de lo que es el objeto físico. El libro digital se va a poder conservar en los centros conservadores. Cuando hablamos de una biblioteca pública no es un centro conservador, una biblioteca universitaria no es un centro conservador. Sí. Perdón, hay una palabra pedida antes. A lo mejor lo que voy a preguntar ya existe, pero es una reflexión que me venía a la cabeza cuando hablaba de ese trabajo que hace Amazon, entre comillas, de poner a disposición de libros gratuitos y que después las editoriales van a buscar los más descargados para ofrecerles un resultado. ¿No está usurpando Amazon un poco el trabajo de las bibliotecas? ¿No hay ahí un futuro para las bibliotecas y que evidentemente sean las editoriales las que se vean forzadas a negociar con las bibliotecas? Claro, Amazon es un gigante, en fin, todos lo conocemos, y sí, pues posiblemente sí. El problema es que, o la realidad es que Amazon o cualquier otra gran multinacional de estas características tiene una serie de recursos que las bibliotecas nunca van a tener. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, a ese Casal de Santiago o a la biblioteca, que están en contacto además directamente con los más aficionados a la lectura y normalmente desde que son pequeños, es decir, si se les ofrece un soporte, una web, y sí, pero no van ni siquiera a Amazon. El nivel de difusión que tiene Amazon a nivel internacional nunca lo va a tener ni la red de bibliotecas más importante del mundo, ¿no? Entonces, sí que es cierto, y esto sí que es importante, que desde las bibliotecas sí que se puede hacer una tarea de apoyo y una tarea pedagógica y una tarea de concienciación que se debe hacer en torno a este mundo, no solamente en cuanto a lo que es la piratería, es decir, al acceso legal a contenidos digitales, que se debe hacer. Y si se facilita el préstamo de contenidos digitales, posiblemente haya menos piratas. Es decir, yo estoy segura que si alguien puede acceder gratuita y fácilmente a un libro electrónico en una biblioteca y se lo descarga en su lector, pues no quiere ser ilegal, lógicamente, ¿no? Entonces esto facilitaría el acceso, pero por otro lado también cada vez hay más gente que es capaz de escribir y escribe bien y además publica en Internet, ¿no? Pues también sí, desde las bibliotecas se les puede ayudar y favorecer, pero su nivel de difusión nunca sería el mismo. Sí, Amazon es... Sí. Perdón, hay una palabra detrás. Sí. Pues el centro de conservación a nivel estatal, a nivel del Estado español, es la Biblioteca Nacional de España, que tiene por obligación, como por ley... los digitales. A ver, sí. Los centros de conservación físicos, es decir, los centros de conservación de libros o de contenidos físicos, son exactamente igual que los contenidos digitales. El Real Decreto, que ahora mismo se va a publicar, ha sido producto del trabajo de todas las comunidades autónomas con la Biblioteca Nacional y es consecuencia de la Ley de Depósito Legal que afecta a todas las comunidades autónomas, con lo cual los centros conservadores son los mismos que para el depósito físico, es decir, las bibliotecas de las comunidades autónomas. Bien es cierto que este proyecto supone una inversión de recursos tremenda, supone además una inversión y un conocimiento tecnológico que es dificilísimo, es un reto y cambia constantemente, exige muchas inversiones y el nivel de éxito de una comunidad aislada es muy relativo, porque ¿quién te dice a ti que no se está publicando en Barcelona, pongo por caso, algo interesantísimo para la cultura gallega? Es absurdo en este mundo cerrar puertas, ¿no? Entonces, en la Biblioteca Nacional lo que hemos ofrecido a las comunidades autónomas es la máxima colaboración y con los recursos que disponemos
que esperemos que sean más, porque estamos intentando negociar un nuevo convenio con Red.es, la sociedad que lleva la Sociedad de la Información en España, depositar en la Biblioteca Nacional, es decir, capturar desde la Biblioteca Nacional y conservar y acceder los contenidos de toda España, lo que es dominio.es de las comunidades autónomas. Perdón. Conservar un libro en su soporte digital me resulta difícil de verlo, de visualizar en las bibliotecas, porque se le fue quedando lo que quedó, pero en el libro digital va mirando, la tecnología para que se pueda seguir salvando. La tecnología va migrando y este es uno de los problemas, pero es muy grande. Por eso hay que reflexionar. Una de las cosas que hemos estado hablando con los editores, más que con los editores, con las grandes plataformas distribuidoras que unen a varios editores y tienen los contenidos, es que, y esto lo contempla el Real Decreto, que ellos mismos se establezcan, es decir, se autorresponsabilicen como repositorios seguros y obligados por ley, lo que significa que van a tener que garantizar su transmisión de sus contenidos en el caso de que tecnológicamente cambie de formato o cambie de software. Esta es una de las cosas, pero yo he iniciado mi charla diciendo que estaba muy preocupada por esto y estoy muy preocupada por esto. Sí. Al autor le preocupa un poco el problema de los derechos legales y comerciales, sobre todo los legales. De copia, claro, si no se deposita la Biblioteca Nacional en un centro de cierto modo de protección al autor, porque las tesis, todo, cualquier manuscrito que quieras editar, lo puedes llevar a una biblioteca, es una protección. Entonces estas grandes redes a mí un poco me preocupan. El mundo de los derechos de autor en el entorno digital es otro motivo de reflexión. Está ahora mismo a nivel europeo, a través de también las grandes asociaciones de bibliotecarios, están haciendo una consulta en la que estamos participando todos para ver qué postura común se debe adoptar a nivel europeo para proteger y garantizar los derechos de autor en el entorno digital. Es un mundo tan cambiante que es dificilísimo legislarlo porque a los 2 días la ley ya no te sirve. Esto pasó en Inglaterra, lanzaron una ley de protección de derechos de autor en entorno digital que era novedosísima, que a todos nos encantó, intentamos copiar, decir que cogemos y a los 3 meses nos vinieron a decir que ya no les servía, lógicamente, ¿no? Hay que saber que los derechos de autor, desde luego, deben protegerse y los autores están obligados, necesitados de esta protección. Todos lo estamos para seguir garantizando la industria. Pero también es cierto que estos derechos de autor, sobre todo en cuanto a lo que son derechos económicos, y vuelvo otra vez a tener en la cabeza lo que son los grandes distribuidores o las grandes editoriales, tienen que ser lícitos, tienen que ser éticos. Es decir, no pueden pedir lo que no se puede pagar porque en sí mismo el sistema en algún momento estallará. Como se ha demostrado en el mundo de la publicación electrónica, el movimiento de Open Access, que todos los bibliotecarios apoyamos y estamos absolutamente a favor de él, se ha producido a nivel internacional por una avaricia y codicia de los grandes editores. ¿Por qué? Porque, claro, los investigadores generan su investigación producto muchas veces de fondos y ayudas públicas. Una vez que han generado ese producto de investigación, las grandes editoriales lo compran, lo publican y lo venden a precios millonarios a las propias universidades que han generado esa información. Cuando hablo de millonarios, hablo de millones de euros. Ojo. Y esto Mabel lo ha sufrido como yo cuando trabajé en la Complutense todos los años que estuve allí de bibliotecaria. Claro, ¿qué ha pasado? Que a nivel internacional los investigadores quieren que esto cambie. ¿Por qué? Pues porque ellos también son conscientes que si se sigue por este modelo, a pesar de que se es muy cautivo, y este es otro objeto de polémica, porque son revistas indizadas en índices de impacto, que luego cuentan para todos sus exenios, en fin, es un mundo también bastante cautivo.
Pero a nivel internacional hay un movimiento Open Access donde se han adherido hasta premios Nobel. Hay gente que ya no le importa publicar en aquello que le cuenta, lo que quiere es que el producto de su trabajo sea útil y sea sobre todo aprovechado y mejorado por todos. Y se han añadido al movimiento Open Access, que cada vez es mayor, y si sigue así, las grandes editoriales lo van a tener muy crudo, sobre todo cuando estamos hablando de algo que a mí es otro tema que me apasiona, que es la minería de datos. La minería de datos da un juego tremendo para la información científica y vamos a estar cortando esa capacidad de avance y desarrollo del conocimiento humano porque una editorial se vaya a enriquecer. Por favor. Perdón, hay una palabra pedida antes. No, ya. Mira, vamos a ver, yo quería plantear Lo de... el debate desde el problema, ¿no? Si nos preocupa tanto el poder enorme que tienen las editoriales enormes que van absorbiendo a las nacionales y demás, me resulta muy paradójico ver cómo, por otro lado, se les concede, es decir, cómo las instituciones se van desprotegiendo cada vez más, son capaces de poner menos condiciones, cuando en realidad los gobiernos hacen leyes. Es decir, si legislamos, ¿por qué no recortamos el poder a esas editoriales que no es que estén metidas solamente en el mundo del libro? Que el libro es una herramienta, sea electrónico o sea físico, de transmisión del conocimiento y está en nuestros sistemas educativos en forma de libro de texto, sacando muchísimo dinero de ese ámbito, y son los ministerios los que le van concediendo por otro lado esos poderes. Entonces, vamos a ver, si analizamos y tenemos la perspectiva de todos los prismas, yo creo que hay maneras de acotar el poder de las editoriales grandes legislando. Es decir, pero tiene que ser un punto de vista desde todos los ámbitos de los que por otro lado nos estamos dando. Entonces, claro, el prestigio de la Biblioteca Nacional, el prestigio del sistema educativo, el prestigio de no sé qué, quizá vaya por ahí. Tenemos problemas las instituciones de negociación con algo a lo que podemos aportar. Entonces, tomemos un poco conciencia de lo que se puede hacer si queremos cambiar verdaderamente el problema. Pues yo estoy completamente de acuerdo con esta teoría, totalmente de acuerdo, porque soy una firme defensora de lo que significa la cultura. A la Biblioteca Nacional no le corresponde legislar en este ámbito, pero sí opinar. Pero le corresponde asesorar. Sí opinar. Absolutamente nada que ver. No tenemos competencia no, vamos a ver, esto sí que es importante tenerlo claro. La Biblioteca Nacional es un centro depositario del conocimiento de la producción cultural española. La Biblioteca Nacional, como todas las bibliotecas nacionales del mundo, no solamente la de España, tiene una razón de ser y una misión específica, que es esa, no tiene otra. La directora de la Biblioteca Nacional puede opinar, puede decir y puede manifestar su opinión, como hace, pero no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones en ese ámbito, porque no le corresponde. Pero entonces ayer, ¿qué sucedió? Uy, muchas gracias, así me das ocasión de... Ayer sucedió que el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley, un anteproyecto que no es una ley, sino que es un anteproyecto de ley que lo que hace es otorga a la Biblioteca Nacional una ley propia, es decir, un rango, una categoría como institución cultural de primer orden para la cultura española, como institución cultural esencial para y referencia para el hispanismo internacional, que hasta ahora no tenía. Eso es lo que pasó ayer. Pero esto no significa que esta ley vaya a cambiar la misión que la Biblioteca Nacional tiene en España. Las bibliotecas nacionales en todo el mundo hacen lo mismo, en todos los países del mundo, que es preservar el conocimiento de los países. No lo compran, lo recogen. Para este tipo de leyes, además, los gobiernos asesoran. Una ley educativa se supone que está asesorada por especialistas
de conocimiento hay un debate. Pues puede haberlo, y los debates, desde luego, los debates no solamente son sanos, sino que son necesarios, absolutamente. Una cosa es debatir, opinar y decir, y otra cosa es decidir. Pero es labor muy importante asesorar. Totalmente. No solamente... No, y mira, y además, perdona que te interrumpa, la labor importante no solamente es asesorar, la labor importante es posicionarse. Esa es la labor importante. Hasta ahí. Yo quería decir en este sentido que me da mucho miedo cada vez que los escritores entran en la cultura, porque al final lo que hay son reuniones, fotos, y al final no sucede absolutamente nada. Y lo uno con una pregunta que le quería hacer, su opinión sobre otro tema. Yo creo que le pasó un poco al mundo de la música. Las discográficas no cayeron porque se legislaron. Las discográficas cayeron porque apareció otro movimiento muy similar al que está pasando en la edición, con una diferencia, que es que mientras que un músico, mejor o peor, puede vivir de sus conciertos, no todos los escritores van a dar conferencias. Sí. Y es donde aparece el problema. Sí. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre si cree que existe ese paralelismo de lo que sucedió con las editoriales de música, que en cierto modo pueda pasar con las editoriales de libros. Pues no lo sé. Es cierto que yo también muchas veces pienso en esto y me he planteado por qué el mundo del libro no ha llegado a la vez que el resto de los soportes de la cultura, ¿no?, al mundo digital. Pienso que el libro, y lo enlazo también un poco con el mensaje que quería lanzar con esta charla, ¿no?, nos pertenece un poco a todos en un imaginario colectivo de muchos más años de antigüedad que pueden tener otras manifestaciones culturales, como en este caso puede ser la música, ¿no? En este imaginario, en nuestro subconsciente, tenemos ese soporte del saber, que no solamente es una creación o una manifestación. Ojo, es una idea, es un pensamiento. No nos olvidemos de esto, ¿no? Entonces, por eso quizás subconscientemente hemos estado protegiéndolo un poco más de tiempo que el resto de los productos culturales, pero le ha llegado el momento. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Pues frente a esto, quienes trabajamos en este entorno, y yo en este entorno me califico como bibliotecaria, que es lo que soy, pues no podemos hacer más que posicionarnos, es decir nuestra posición, plantear debates y cuando tenemos capacidad de toma de decisión en el entorno en el que estemos, tomarlas como las tenemos que tomar, como las tengamos que tomar. Si en un momento determinado hay que negociar con editores, saber qué postura ética, ojo, ética y por el bien público se debe tener. Y si no puedes tenerla, no lo hagas, no estés ahí tomando esas decisiones. Esto han sido negociaciones duras muchas veces. Y estoy hablando de grandes editoriales, por ejemplo, y me viene a la cabeza Elsevier, con la cual yo negocio. Dificilísimo, imposible, al final se consigue un poco. Bueno, pero ese poco, aunque sea ese poco, nunca hay que dejar de conseguirlo. No sé qué es lo que va a pasar. Lo que sí que sé es que debemos intentar impedir que pase un desastre. Y debemos intentar no perder el valor que el libro tiene, y por eso terminaba con el Vitruvio, no solamente como objeto en sí mismo, como ese objeto, sino como soporte de todo lo que culturalmente, de ese valor cultural que ha podido transmitir. Había una palabra por aquí. Bueno, es un poco redundar sobre lo que dijo la compañera, pero como no quedó del todo claro, como usuaria de una biblioteca nodal provincial que cada vez que pierde un material no lo puede reponer, y reflexionando sobre la magnífica conferencia del señor Moramorti, donde dijo que hace 200 años necesitábamos el salario de 2 días de un jornalero para comprar un libro, o sea, igual que ahora, solo que hay muchos millones de personas que no tenemos ningún tipo de salario. Me gustaría saber si esta decisión del Consejo de Ministros, sobre los cuales por supuesto no guardo ninguna ilusión, que va a devolver, como dice usted, y ojalá tenga razón, a la Biblioteca Nacional la dignidad que le corresponde, va dotada de los medios correspondientes para que esa dignidad
tenga posibilidad de serlo. Pues esperemos que vaya dotada de los medios correspondientes. Y lo que sí que puedo decir es que la situación evidentemente no es fácil y los presupuestos no son los que deberíamos tener. Pero también es cierto que yo llevo un año dirigiendo la Biblioteca Nacional y me he encontrado con una plantilla, un personal bibliotecario fantástico, absolutamente comprometido, excelentes profesionales y en este año hemos conseguido ahorrar. Hemos conseguido no llegar a fin de año con déficit y tenemos unas encuestas de satisfacción de usuarios que hay que leerlas. Entonces, claro que podíamos hacer mucho más y deberíamos hacer mucho más, pero yo creo que en este momento, en vez de ser catastrofistas y pensar que no se puede hacer nada, yo creo que, desde luego, el mensaje que además la gente es lo que necesita, con lo que tenemos algo podemos hacer, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando. Sí. Había una palabra aquí antes. Bueno, yo no me podía imaginar que esto fuese como una rueda de prensa, ¿eh? Perdón, la palabra está dada ahora para una persona que la solicitó antes, después va usted. Sí, así. Con el depósito legal. Sí. Hasta ahora, digamos que la Nacional recibía 3 ejemplares, la Biblioteca de la Comunidad Autónoma 1 y la Pública del Estado de la provincia otro. Sí. De manera que se garantizaba el acceso a todo lo que se publicara en la provincia desde tu propia biblioteca pública. Sí. Con el libro electrónico, claro, no sucede todavía, ¿no? Claro. Esto es una de las cuestiones que yo planteaba en relación con la revista Nos. O sea, el ejemplo que he puesto de la revista Nos o de Rosalía de Castro era justamente ¿no? Un poco el reflejo de que qué hubiera pasado si el Centro Conservador no hubiera tenido la posibilidad de difundir en más sitios aquello que es esencial para la cultura gallega, ¿no? Claro. Entonces, eso es así. Pero entonces una editorial que ahora mismo están publicando en papel y en digital, sí podemos acceder a la copia en papel, pero no a la digital. ¿Por qué no depositan las dos cosas? ¿Por qué no en los mismos 3 temas? Sí, en principio, en teoría, el Real Decreto de Depósito Legal Electrónico va a ser igual que el depósito legal en papel y deberían depositar en los 3 sitios. El problema es que el nivel de desarrollo tecnológico y de accesibilidad que eso obliga en un mundo donde todo está conectado no tiene sentido. Entonces, lo lógico es depositar en un sitio y acceder desde los otros. Es decir, Es que yo creo que un problema que en mi opinión pasa con esto y que fomenta la piratería también es que las empresas tratan exactamente de exportar el modelo de soporte al modelo digital. Ese es el ejemplo. De manera que, por ejemplo, una biblioteca adquiere un libro y dice, se lo dejo prestar 20 veces y a las 20 veces se volatiliza como si el libro que hubiéramos comprado se nos estropea, ya no lo podemos comprar. Exactamente, ese ejemplo ese ejemplo es perfecto. Es intentar trasladar el ejemplo físico, o sea, tu idea física a la lógica, cuando es imposible. Sí. Han hecho eso, adaptar crear plataformas como puede ser Spotify, pues eso sí lo hubiera hecho la industria, pero que hubiera estado... Eso es así, eso es así. Entonces, por eso tenemos que, por lo menos, lanzar el debate, ¿no? Y explicar qué pasa si esto es así y que todos podemos beneficiarnos si conseguimos juntos buscar otro modelo. Ellos, los editores también las bibliotecas, pero fundamentalmente la transmisión del saber y todas las personas que quieren acceder a él. No, sí, adelante. Me parece muy llamativo que a veces se entusiasme con el Consejo de Ministros. Cuando hablamos de la gratuidad, quiere decir que en algún momento la libertad de la institución quiere decir que en algún momento se regresa a la unidad. Sí. Entonces, ¿cuándo se regresa a la unidad?
imaginar en qué consistía esa pérdida de dignidad. Pues yo te diré que con un Consejo de Ministros tampoco me emociono, lógicamente, ¿no? O sea, a mí no me produce, la emoción que me produce es que es abrir una puerta para iniciar un camino, simplemente eso, ¿no? La Biblioteca Nacional en el año 2010 fue degradada y era una dirección general, es decir, era una categoría dentro de la Administración Pública Española de dirección general. La categoría de dirección general significa en la Administración Pública simplemente una consideración, que no es ni más ni menos la consideración que se da a lo que es importante o no lo es. En el año 2010 se degradó a una subdirección general. La degradación económica, yo os puedo decir lo que es. Creo que son 2.000 y pico euros brutos al año de sueldo, ¿vale? No existe. Fue una degradación conceptual. Que una biblioteca nacional como la Biblioteca Nacional de España, que es una de las más ricas del mundo, o sea, las colecciones que nosotros conservamos, producto de la historia, es cualquier país, y no hay más que mirar los países que tenemos cerca, qué hacen con sus bibliotecas nacionales, la considerarían como es, ¿no? Entonces, esto ha significado la posibilidad de poder, o significará, si la ley se aprueba, esto es un anteproyecto, ojo, tiene que andar muchísimo camino. Si la ley se aprueba, significará el poder devolverle el rango de dirección general que antes tenía. No es una cuestión económica, no es una cuestión administrativa, es una cuestión de consideración. ¿Perdón? Pues vamos a intentar que sí. Es que no te oigo, perdóname, es que no se oye desde aquí. Sí, mejor. Es que oigo algo nominal, pero la palabra anterior no te la he oído. Sí, cuando se habla de degradación, una institución como esta, que tiene una dependencia de los fondos públicos, que tiene unos fondos tangibles, unos libros, que tiene un personal, etc. Se habla de una degradación, yo entendería que sería, caer goteras, por ejemplo. No, afortunadamente no, menos mal, si nos caen goteras en los libros nos morimos, no. No. Esto simplemente es una consideración que no significa que se tengan más o menos recursos, pero sí la posibilidad de luchar por más recursos. Eso es importante. Digo que la directora general de la Biblioteca Nacional habla de la vuelta a la dignidad de las... Sí. Yo no solamente lo entendemos así, todos los bibliotecarios, fundamentalmente los que trabajamos allí. Hubo un movimiento a nivel intelectual os puedo decir, de todos los colores, de todo el ámbito. Firmaron un manifiesto en contra de aquello personas, pues te puedo decir, desde Mario Vargas Llosa, Luis García Montero, Almudena Grandes, Antonio Muñoz Molina, todos los hispanistas internacionales, los presidentes de todas las asociaciones, catedráticos de universidad, gente de la calle. O sea, yo me emocioné, yo trabajaba en la Biblioteca Nacional entonces, y me emocionó ver cómo en 4 o 5 días, y sin los blogs, que esos, los abats que ahora puede recoger firmas que entonces no existían, la gente venía a la Biblioteca Nacional a apoyarnos, ¿no? Eso fue lo que a nosotros, en ese momento pensamos, hay que seguir luchando, vale la pena. Y no fue una cuestión, toda la prensa, o sea, desde el público hasta la razón, estuvieron en contra de esa decisión en ese momento. No es una cuestión política, afortunadamente, como nunca lo debe ser una institución cultural de estas características, menos.
La Sí. última pregunta, Ya porque la- tenemos que terminar. Sí, porque Una visión diferente, es decir, yo veo que la Biblioteca Nacional, que atesora muchas cosas muy valiosas y demás, si permanecen en el anonimato, si no se conoce de ellas, no porque tenga mucha difusión en sí misma, sino porque el país, la ciudadanía carezca de la formación, de la información, de la capacidad de valorar eso. Entonces, ¿por qué no empezamos? Porque las bibliotecas municipales sean ya, por decirlo de una manera, la leche para la ciudadanía. Es decir, que haya un intercambio con la biblioteca escolar, del colegio, del instituto, de la universidad. Es decir, para que una biblioteca se valore, para que la biblioteca última, que atesore toda la cultura de un país, se valore, hay que empezar por la biblioteca escolar, por la municipal. Es decir, que yo me planteo lo estéril que puede ser todo si no se mira para los lados. Es decir, si no se mira para la educación, para... totalmente de acuerdo contigo, pero vamos, no sabes hasta qué punto yo he trabajado en públicas y he visto lo que estas bibliotecas significan, el impacto que tienen en la gente más inmediata. Yo ahí sí que hablaría de palabras grandes como dignidad, claro. Efectivamente, y el potencial que tienen las bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional, lo que llevamos tiempo haciendo, y además lo estamos haciendo con muy buen resultado, es abrirla a todo el mundo, no solamente a través de su biblioteca digital, que os puedo decir que en los últimos 5 años ha tenido más de 14 millones de descargas de documentos de todo el mundo, ojo. No solamente a través de la biblioteca digital. Yo cuando veo estas cifras pienso, ¿y en los 300 años de historia se habrán consultado tantos ejemplares físicos en las salas? Porque en menos de 5 años ha superado 14 millones y pico de accesos de descargas de documentos, no de consultas, sino de documentos que son como préstamos de documentos. Además de esto, que es muy importante, estamos intentando abrirla al público al máximo a través de una programación cultural abierta, libre, gratuita, incluidos sábados y domingos, y de una programación de apoyo a los centros de enseñanza. Tenemos una muy buena programación en el Museo de la Biblioteca para centros de enseñanza media y que además está directamente relacionada con el diseño curricular de las enseñanzas medias y con el mundo del libro, el mundo de la lectura y el mundo del libro. Os puedo decir que pasan miles de estudiantes, miles de chicos de colegios con sus profesores, y eso es una muy buena vía de intentar que los nacidos digitales sepan que además existen libros y existen bibliotecas. Que las bibliotecas deben ser un todo, totalmente de acuerdo. No hay persona más convencida posiblemente que yo de esto. Que creo profundamente en el papel y la misión que las bibliotecas tienen que hacer en las sociedades, absolutamente, y que la prueba es que las sociedades más avanzadas, las sociedades mejores, tienen las mejores redes de bibliotecas. En esto tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar desde todos los ámbitos de la Administración, y quien desde luego, cada uno en el suyo y cada uno dentro de su responsabilidad, intentar pensar siempre que es un servicio público esencial para la ciudadanía, siempre. Esto no lo olvidemos. Bien, tenemos que poner punto final a la conferencia y al turno de preguntas, agradeciendo nuevamente la presencia y disponibilidad de doña Ana Santos Aramburu en este congreso. Yo creo que tenemos que darle un aplauso.